Buenas. Es un honor de nuevo compartir con ustedes parte de lo que es nuestra historia dominicana. Continuamos hoy con la unidad número 2. Vamos a trabajar con lo que fue el gobierno de Diego Colón de 1509 a 1515. Luego el gobierno de los padres Jerónimos de 1516 a 1519 y luego con la gran industria azucarera del siglo XVI. Decía que a su regreso a España, con la agradable noticia, la corte española, los reyes, procedieron a hacer dos cosas. Uno, organizar el segundo viaje, y lo otro, obtener la posesión legal de las nuevas tierras. Obtener, como dirían algunos, metafóricamente, el título de propiedad de las nuevas tierras. Usted podrá preguntar, pero ven acá, profesor, ¿cómo obtener el título de propiedad de un continente? Más o menos. Miren, decíamos en clase pasada que la Iglesia Católica durante la Edad Media se constituyó en una institución extremadamente todopoderosa. Era una institución obedecida y respetada por naciones, reyes y príncipes, hasta antes del movimiento de la Reforma Protestante. Para finales del siglo XV, todavía la Iglesia era esa institución todopoderosa. Se creó la situación, el concepto de que cuando una nación europea, católica, cristiana, encontraba nuevos territorios desconocidos por ellos, por los europeos, hasta esos momentos, la nación que hallaba esos territorios debía de recurrir inmediatamente donde el Papa, para que el Papa, mediante un documento denominado bulas, emitía, donaba en nombre de Dios esas nuevas tierras descubiertas por la nación descubridora. Era una donación que se hacía a título monopólico. Ninguna otra nación podía navegar o pisar por los territorios que daba la Iglesia, porque era en nombre de Dios. La nación que recibía esta donación estaba obligada a evangelizar, a cristianizar a los nativos y cobrarle también el diezmo, que era obligatorio para toda la población, para la Iglesia. La corte envió a sus diplomáticos a Roma, donde el Papa, para que éste emitiera las bulas del lugar. Esas bulas se emitían en el idioma de la Iglesia en esos momentos, que era la lengua, el latín. Inmediatamente el Papa, que lo era Alejandro VI, un papa de nacionalidad española, emitió la bula intercoetera, una bula donde le donaba a España las nuevas tierras encontradas. Una bula donde se señalaba que se trazaba una línea imaginaria de polo a polo, cruzando a la altura de las islas de Cabo Verde, en la parte más occidental de África, donde todos los territorios situados al oeste de esa línea pasaban a ser propiedad de España, y los ubicados al este de esa línea, o sea, lo que comprende hoy toda África, pasaban a ser propiedad de los portugueses. Cuando los portugueses se enteraron de esa realidad, sencillamente reaccionaron airados, porque pasaron a considerar que el Papa, por ser español, le había donado a España la casi totalidad de tierra del planeta que faltaban por descubrir. Porque para esos momentos España y Portugal eran las naciones europeas que más dedicaban esfuerzos económicos y humanos en procura de la expansión colonial. Fue de ahí que los portugueses, al reaccionar airadamente, enojados
por ese reparto, hubo problemas contradictorios con España por esa realidad, pero España, para evitar una situación peor, decide negociar con los portugueses para buscar una solución al conflicto surgido. Entonces se reunieron ahí diplomáticos españoles y diplomáticos portugueses en una villa fronteriza entre España y Portugal, cuyo nombre es Tordesillas. Ahí los diplomáticos españoles, para calmar a los portugueses, decidieron mover la línea imaginaria que se había trazado a unas 100 leguas náuticas, moverla más hacia el oeste, 270 leguas más, para así darle más participación a los portugueses. Entonces fue de ahí que se firma ese tratado, que fue en el año de 1494, conocido como el Tratado de Tordesillas, donde al correr la línea imaginaria, los 100 que se había trazado de primero, más los 270, la línea cruzó por una parte del territorio americano, una parte de América del Sur, lo que hoy es Brasil. Por eso Brasil pasó a ser posteriormente un territorio propiedad de Portugal. Y esa fue la consecuencia principal del Tratado de Tordesillas. Brasil pasa a ser colonizado luego por los portugueses y por ende Brasil fue el único territorio en América que fue propiedad de Portugal y que fue conquistado y colonizado por los portugueses. Es el único territorio en América donde se habla el idioma portugués. Reitero, esa fue la consecuencia principal del Tratado de Tordesillas. España pasó a monopolizar todo el continente americano, exceptuando Brasil. Gobierno de Diego Colón. Diego Colón, nombrado gobernador y virrey y segundo almirante de la mar Océana por el rey Fernando el Católico. Diego Colón fue el hijo primogénito de Cristóbal Colón, y a nombre de quien Colón, al morir, en su testamento, muerte ocurrida en el año de 1506, le deja a su hijo Diego Colón como primogénito las capitulaciones de Santa Fe, que como vimos fueron firmadas por Colón y la reina Isabel la Católica a título de mayorazgo, o sea que el día que Colón falleciera, su hijo mayor, en este caso Diego Colón, las heredaría. Recuérdese que las capitulaciones de Santa Fe implicaban que Colón sería nombrado gobernador y virrey dentro de una de sus características. Pues al morir Colón, Diego Colón, su hijo mayor, casi de inmediato inició las gestiones para que las capitulaciones de Santa Fe, que fueron violentadas por los reyes de España, echando a un lado a Cristóbal Colón, para que esas capitulaciones fueran llevadas a las prácticas y a él se le nombrara como gobernador y virrey aquí en la Española. El rey Fernando el Católico no quería nombrar a Diego Colón aquí, pero Diego Colón, quien se había casado con doña María de Toledo, una mujer ligada a las altas esferas de la nobleza española y emparentada, aunque algo lejana, con el rey Fernando,
Diego se valió de las influencias familiares por la vía de su esposa, María de Toledo, para que se le nombrara gobernador aquí. Se dio la circunstancia de que Nicolás de Obando, quien era el gobernador aquí en La Hispaniola, le había solicitado en varias ocasiones al rey Fernando el Católico que quería salir de la isla, que nombrara un sustituto, que él estaba ya cansado, medio viejo y un algo enfermo, y quería regresar a España a disfrutar de los últimos años de su vida y de todas las riquezas que en oro había obtenido aquí en la isla de La Hispaniola. El rey no le quedó otra de que nombrar aquí a Diego Colón como gobernador y virrey. Diego Colón llega aquí a la isla en el año de 1509 e inicia su gobierno. Diego llegó acompañado de su esposa y toda una corte virreinal, y Diego inmediatamente se empapa de la situación real de la isla, porque viene también acompañado de sus tíos, los hermanos de su padre Cristóbal, de amigos, allegados, etcétera, etcétera, etcétera. Un grupo que llegó aquí a la isla a enriquecerse mediante la aplicación de las encomiendas. ¿Quién era que repartía las encomiendas? El gobernador. ¿Quién era el gobernador? El nuevo gobernador, Diego Colón. Inmediatamente llega, Diego Colón procedió a hacer un nuevo repartimiento de indígenas, un nuevo repartimiento de encomiendas, porque él tenía que tener sus aborígenes y sus amigos y allegados que llegaron con él, tenía también que tener sus indígenas, sus encomiendas. Cuando Diego llega aquí a la isla, según el profesor Roberto Casá en su obra Historia Social y Económica de la República Dominicana, cuando Diego llega aquí encuentra una población aborigen reducida a 60,000 indígenas. 60,000 indígenas que estaban ya repartidos, que estaban en manos de los encomenderos obandistas, los que habían llegado con Obando. Esos encomenderos obandistas que llegaron con Nicolás de Obando en 1502, en un momento en que se arreciaba la conquista de la isla por parte de Obando, que repito, habían una gran cantidad de aborígenes, según algunos autores, unos 250,000, 1502. Tenían muchos indígenas encomendados, pero para 1509 esa cantidad se había reducido a 60,000. O sea que en los 7 años de Nicolás de Obando de gobierno, desaparecieron 190,000 aborígenes nuestros en los trabajos forzados, las epidemias, los suicidios, etcétera. Entonces, de esos 60,000 aborígenes que quedaban, es que Diego Colón hace un nuevo repartimiento para pasar él y sus amigos y allegados a tener sus propias encomiendas, sus propios indígenas. ¿De dónde sacó Diego Colón esos indígenas que se repartieron? Quitándole a los que tenían, ¿a quiénes? A los encomenderos obandistas. Esto dio lugar a un enorme disgusto de los viejos encomenderos, quienes se pasaron a organizarse, creando un agrupamiento político para defender sus propios intereses ante el gobernador Diego Colón, que lo estaba maltratando.
pasaron a crear un agrupamiento que se conoce en la historia como los servidores del rey, y que pasaron a tener como su líder a Miguel de Pasamonte, alto funcionario de la corte aquí en la isla, pues había llegado con el nombramiento de ser el tesorero real, el encargado de administrar todos los recursos de la isla, de recolectar los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, a Diego Colón y a su grupo ya llegado, pasaron a denominarlo como de servidores del rey. Esto no era que cuestión de quién sirve o no mejor al rey, sino cuestión de intereses políticos, porque ese pleito, ese litigio por los indígenas se iba a dirimir en la corte donde el rey, y el rey, como decimos los dominicanos, no quería saber de Diego Colón. Esa pugna entre los encomenderos por la posición de los indígenas ocasionó el que los grandes perjudicados fuera la población aborigen, porque los españoles pasaron a incrementarle a sus aborígenes el nivel del trabajo forzado para así obtener una mayor proporción de oro. Por si acaso, los indígenas que poseían se los quitaban. Entonces fue de ahí que casualmente, en los momentos más altos de esa pugna entre los encomenderos, que llegaron a la isla varios sacerdotes de la orden de los dominicos, quienes llegaron aquí a nuestra isla a evangelizar, dado que a España, a la orden de los dominicos allá, le llegó la información de que nuestros aborígenes no estaban siendo cristianizados, no estaban siendo evangelizados. Llegaron a nuestra isla en 1510, se presentaron donde el gobernador les ofertó darle una encomienda, cosa que rechazaron de plano, que solamente le prestaran unos cuantos indígenas para ello hacer un pequeño conuco y subsistir de él, y además construir una nueva iglesia. En los momentos en que construían la iglesia, se dedicaron a recorrer la isla, a empaparse de la realidad de esta. Fue de ahí que fueron observando cómo en la isla nuestros indígenas eran maltratados, cómo se le hacían desaparecer, morir de los trabajos forzados. Pero ellos se iban empapando de los conocimientos de la realidad, siempre muy callados. Los dominicos eran una de las órdenes religiosas de las integrantes de la Iglesia Católica que para esos momentos, inicio del siglo XVI, ideológicamente y en términos religiosos, era una de las órdenes más avanzadas que tenía la Iglesia. Los dominicos postulaban que la Iglesia tenía que dejar de jugar al papel mundano, de estar participando en política, de alianza con las clases sociales dominantes, de extensión de riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Que la Iglesia tenía que limitarse a ampliar los niveles de la religiosidad, ampliar y defender la integridad humana, etcétera. Es por eso que al llegar aquí los dominicos y se empapan de la realidad, deciden reaccionar en contra del abuso, en contra de la explotación de los indígenas. Es por ello que deciden para el cuarto día de Adviento, antes de diciembre, que tocaba misa y sermón, convocar a toda la población de la ciudad de Santo Domingo y áreas cercanas a la misa que oficiarían con sermón para ese domingo de Adviento. Toda la población, en su gran mayoría, pasó a la iglesia ese día a oír la misa y el sermón. Ocurrió que ya con anterioridad
los dominicos se habían puesto de acuerdo y entre ellos elaboraron el sermón y decidieron que el padre Antonio Montesino, mejor conocido por el diminutivo de Antón Montesino, que fuera él quien le diera lectura al sermón que se conoce hoy en día como el sermón de Montesino o sermón de Adviento. Montesinos subió al púlpito en su momento determinado para leer el sermón e inmediatamente pasó a darle lectura diciéndole a los españoles: soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todo vuestro sentido, oigan, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y además la más responsable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis contra inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oído, os habéis consumido? ¿Cómo lo tenéis tan opresos y fatigados, sin darle de comer, ni curarlo de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, o por mejor decir, los matáis? Por sacar y adquirir oro cada día, y que cuando tenéis de quien lo doctrine y conozcan su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misas, guarden fiestas y los domingos. Estos no son hombres, no tenéis ánimas racionales, no estáis obligados a amarle como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por presente que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Este sermón, al término de su lectura por parte de Montesino, conmocionó a los españoles que estaban ahí, incluido ahí al gobernador Diego Colón y las altas autoridades, quienes de inmediato reaccionaron en contra del sermón, en contra de los dominicos, y le conminaron a que tenían que retractarse de volver atrás todo lo dicho. Los dominicos se comprometieron que el domingo siguiente, que tocaba misa y sermón también, iban a ver qué se hacían. Cuando llegó el domingo siguiente y llegó el momento del sermón, en el sermón se ratificó lo dicho en el primero. Ese sermón hoy en día significa la primera defensa de los derechos humanos en el continente americano. Significa la primera defensa contra teorías racistas y discriminatorias que crearon los españoles para justificar la explotación de nuestros indígenas. Que nuestros indígenas eran seres inferiores, que no tenían capacidad mental ni cerebral, ni discernimiento para poder vivir como personas libres en sociedad, que no tenían capacidad para entender lo que era el cristianismo, etc. Con ello se justificaba que nada más servían para trabajar. Esa pugna pasó a ser dirimida en España, donde ya se había integrado
el padre Fray Bartolomé de las Casas, el gran defensor de la raza indígena en el continente americano. Eso dio lugar a todo un gran movimiento y que incluso el rey Fernando, para quedar algo bien, nombró una comisión que dio lugar a crear lo que se conoce como las leyes de Burgos para favorecer en algo la situación de los indígenas. Pero en total, todo continuó igual, los indígenas continuaron siendo masacrados, etcétera, etcétera, etcétera. Durante ese gobierno de Diego Colón, la economía continuó dependiendo de la recolección de oro o coto minero, aunque la cantidad de oro que empezó a recogerse durante este gobierno disminuyó porque también habían disminuido las cantidades de los indígenas que eran quienes laboraban en esa actividad, en las minas o lavando las arenas de los ríos. Las minas también empezaron a agotarse. Por lo tanto, se fue reduciendo la cantidad de oro repartido. Otros renglones económicos fueron la agricultura y la ganadería. A nivel de la agricultura se producía productos agrícolas de alimentación y se estaba produciendo ya, aunque en pequeñas cantidades, azúcar de caña. La ganadería se había multiplicado porque a partir del segundo viaje de Colón empezó a traerse ganado vacuno aquí, caballar y otros, que dadas las condiciones climáticas de la isla y la abundancia de pasto, de hierba y la baja densidad poblacional, ese ganado empezó a multiplicarse de una forma exorbitante. O sea que la economía durante el gobierno de Diego Colón empieza un proceso lento de decadencia. Diego Colón continuó teniendo problemas políticos que conllevaron a que sucesivamente la corte le redujese los poderes que él tenía, como por ejemplo en 1511 el rey Fernando crea lo que se conoció como la Gran Real Audiencia, que fue el primer tribunal colegiado de justicia que se creó aquí en el continente americano. También en 1514 el rey le retira a Diego Colón la facultad de repartidor de indígenas. Entonces, ya con la mayoría de sus poderes eliminados fuera de sus manos, Diego decide marcharse de la isla en 1515, regresar a España para luchar por la restitución de todos sus poderes.